¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y tal vez más de algunos buenos días. Estamos junto con nuestro querido amigo Marcos como instructores de esta cuarta clase del curso Fundamentos de la Sabiduría según el método de Bnei Baruch. La sabiduría de la Kabbalah es tremendamente llamativa e importante en un proceso histórico en el cual muchas generaciones antiguas buscaron algunos de los secretos maravillosos que tenía oculto esta sabiduría y que el Creador en su plan maravilloso estimó hoy día que esta generación pudiese descubrir todos estos secretos de la Kabbalah, sacarlos de un sombrero como un conejo, como un mago, y poder revelar al mundo que este es el método para cambiar la humanidad. Y que la Kabbalah, y así lo decimos con plena certeza porque así nos enseñan los cabalistas, es la herramienta que la humanidad tiene para ver un porvenir, un futuro mucho mejor y próspero, donde finalmente conozcamos y reconozcamos a aquel proceso o al creador que lo único que él tiene como un propósito es llenar de placer a los creados. Y esta es un poco la lección de hoy día, porque bien es cierto que es difícil a lo mejor apreciar este concepto que vertimos, pero aquí estamos. Hola Marco, ¿cómo estás? Bastante bien, amigo, y un saludo muy afectuoso para todos los amigos que se conectan con nosotros en esta lección y esperamos que sea de provecho para todos. Bien, hemos avanzado en nuestro curso de Fundamento de la Kabbalah ya en 3 lecciones anteriores. Vamos a hacer un breve repaso de qué fue lo que hemos ido viendo hasta acá. En la primera clase vimos todo el concepto de lo que es la Kabbalah, y que la palabra Kabbalah viene de la palabra lekaber, que es recibir. Por lo tanto, cuando hablamos de Kabbalah, hablamos del recibir, lo cual nos atribuye y nos da una característica, una categoría determinada, que es la de receptores. Esa misma clase fuimos viendo que esta es una línea, la línea Bnei Baruch, que viene de una larga lista de cabalistas que comienzan hace 5.778 años atrás, con el primer hombre que se preguntó la razón de su existencia, que era Adán. Y esta larga lista característica de cabalistas que dan características a la sabiduría de la Kabbalah van pasando desde Abraham, Moisés, Simón Bar Yochai, Isaac Luria, y el método que hoy día tenemos nosotros del último gran cabalista del siglo XX, Baal HaSulam. En la clase anterior vimos que de alguna manera, la segunda digamos, que la Kabbalah tiene un concepto de lo que es la realidad absolutamente distinta a lo que nosotros hemos escuchado. Leímos allí un párrafo de Baal HaSulam que decía que todos nosotros tenemos los 5 sentidos y que esa es una caja oscura, que simplemente son mecanismos de percepción de entrada, pero que no tenemos nosotros ni las capacidades ni los atributos en esta percepción de captar la verdadera realidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, que enseña Baal HaSulam que toda la realidad que nosotros percibimos fuera es un reflejo, es una película interna que aparece detrás de nuestro cerebro como un espejo pulido, dice Baal HaSulam, en el cual las imágenes que vemos como fuera están dadas dentro de nosotros. Y vimos también que todos los mundos existen dentro de uno, dentro del hombre, lo cual nos muestra entonces que existía una realidad distinta, y esta realidad es lo que se llamaba el mundo superior, ¿ya? Y vimos allí que en este mundo superior hay una barrera que se llama el Maxón, y esa barrera es la que hay que pasar para comenzar a conocer la verdadera realidad. Y de ahí tenemos lo que se llaman los mundos, una estructura de Sefirot y de Parsufim que van construyendo un sistema que se llama la escalera de 125 niveles de logros de alcance espiritual. Y cuando vimos este tema de la realidad, quedamos muchas veces, cuando lo hemos visto,
impresionados porque de alguna manera todo lo que nosotros apreciamos fuera de nosotros es una enseñanza para nuestro desarrollo interno. Y no existe entonces absolutamente ninguna característica aleatoria o fortuita en todo lo que nos pasa y todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. En la clase pasada vimos que los cabalistas, para comunicarse, tenían un lenguaje. Y el lenguaje de la Kabbalah dijimos que era el lenguaje de raíz y rama. Y mostramos, me recuerdo, el símbolo que está atrás de nuestra espalda y que es el símbolo de Benei Barú y que refleja exactamente lo que es esta ley muy importante de la ley de raíz y rama. Cuando hablamos de la raíz, hablamos que la raíz está en el mundo superior y las ramas en lo que nosotros percibimos como realidad en nuestro mundo. Y por lo tanto, los cambios no están en las ramas, sino que los cambios están en la raíz. Y decíamos también la clase pasada, que nuestro querido amigo Marco la compartió con vosotros, es que los libros de la Kabbalah son el camino. Los textos, digámoslo así, son el camino que nos muestran un concepto muy importante que estamos virtiendo y vamos cada vez profundizando, que es la conexión. Por lo tanto, los libros nos conectan a este mundo superior con nuestra realidad. Ellos son los que nos muestran. ¿Y por qué nos muestran? Porque los que lo escribieron logran reflejar en un escrito, en un texto, un grado de alcance que ellos tienen. Lo interesante es que los textos de los cabalistas, como ningún otro texto, están adecuados de una manera que el que lo lee va a lograr percibir y captar su grado de alcance. En otras palabras, un mismo texto leído en un tiempo y pasado el tiempo uno lo lee, ese mismo texto le revela otra visión, otra perspectiva, otra enseñanza. Entonces, en la medida que el cabalista va avanzando en su desarrollo espiritual, cada texto va recobrando una mayor revelación, hasta llegar a lograr, finalmente, la plenitud de un texto cuando uno llega al mismo grado de alcance que tuvo el cabalista que lo escribió. Lo cual hace de los libros y de esta literatura un mundo interesante de descubrimientos, de lenguajes, de búsquedas, y nos va deleitando a través de que cada día más, cada día nuevo, cada día que yo me conecto, es algo nuevo que aparece en la revelación. Por lo tanto, estos libros son virtuosos. Y este concepto, que fue muy bien expresado en la clase anterior, al decir virtuoso, no es que el libro en sí tenga la capacidad de la virtud, sino que el libro tiene un mensaje que si uno se conecta con el libro, uno logra una virtud. ¿Y cuál es esa virtud? Es la luz que reforma. ¿Qué es la luz que reforma? Se expresó en la clase pasada. Es aquella parte, ¿no es cierto?, que viene después de un proceso que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el masaj, con la restricción, con la luz reflejada, con la luz directa, con la luz interna, muchas luces que intervienen, y solamente vamos a decir que esta luz que reforma es la luz circundante, que es la luz que va afectando todo nuestro sistema. ¿Ya? Juntamente con eso fuimos viendo que de alguna manera íbamos viendo cómo poder entonces, con esta limitación que tenemos de la realidad, con esta limitación de ver solamente las ramas, con esta limitación de que estamos en el mundo del efecto y no de las causas, en el mundo en el cual no entendemos muchas de las cosas que nos suceden y que acontecen, tenemos que empezar entonces a revelar, porque todo eso es nada más que un ocultamiento del sistema para que el grado de búsqueda y deseo del hombre le permitan encontrar la revelación. Para comenzar a introducir el tema del día de hoy, vamos a dejar a nuestro Michael Line, vamos a pedirle al equipo de producción que por favor nos coloque la
el primer video que tenemos para esta clase. Adelante, producción. Necesitamos describirnos al Creador como la cualidad del otorgamiento y no de acuerdo a cómo es que le parece a la gente, que sea una imagen o un cuerpo o no sé cómo es que cada uno es que se lo describe. Es la cualidad del otorgamiento que reside entre la gente, porque nosotros no la revelamos de una manera diferente y ni tampoco podemos hablar de una manera diferente. No tiene imagen, ni cuerpo, ni ninguna imagen, sino excepto ser una cualidad. Y por lo tanto, cuando hablamos de darle contento al Creador, es decir, de llegar a la situación en la cual la cualidad del otorgamiento sea amada por nosotros, que querramos residir en ella, o que querramos que ella resida en nosotros. Gracias. El video que hemos visto nos introduce al tema de hoy, que tiene dos partes. La clase de hoy se llama recepción y otorgamiento. Y la primera parte, que ahora vamos a desarrollar un servidor, que tiene que ver que la cábala como ciencia y qué es lo que es el bien y el mal y cómo esto se refleja en el vocabulario y enseñanza de la cábala. Y la segunda parte, que la va a tomar mi querido Marquito, el tema del amor a los creados, llegamos al amor del creador. Entonces, vamos a decir algunas claridades para entender esto. Primero, la cábala se declara, y la primera clase así lo dijimos, que es una ciencia. Cuando hablamos de ciencia, inmediatamente nos trasladamos a algo racional, a algo concreto. Y entramos, ¿no es cierto?, a introducir la ciencia en base a un método científico. Por lo tanto, un tipo de paradigma que va a certificar que aquella cosa que nosotros decimos es verdadera. Y así es como nace una hipótesis, un planteamiento, en el cual nosotros tenemos que decir que por qué la cábala es ciencia, y ella en sí mismo debe probarse que es ciencia. Y si ésta se prueba y repetidamente yo lo entiendo que es así, entonces la cábala es una ciencia. Esa es simplemente una hipótesis, una posición, una forma de expresar, pero que en lo concreto, ¿cómo nosotros podemos decir ciencia? Tal vez si usted después, cuando vaya al curso intermedio, en la segunda parte, y vea todo lo que hay de la ciencia, que en algún momento a lo mejor Marquito les puede mostrar acá el libro, ya todos los cuadros, los numerales, las estructuras numéricas, racionales, las estructuras de dimensión de luces, de energía, etcétera, ahí van a decir, por supuesto que es ciencia. Pero hoy día en este primer curso de fundamentos, ¿cómo nosotros vamos a decir que esto es ciencia? Decimos que es ciencia porque una de las cosas que usted una cosa que usted va viviendo en la cábala, y usted va sintiendo y la va probando. ¿Cuántos de ustedes ya en esta cuarta clase, que es la de hoy, han ido viendo, comprobando cosas de las que hemos ido conversando? Eso ya a usted le permite, desde el punto de vista, entender que usted es un científico, un investigador. Y en eso tenemos que ser súper claros con ustedes. Ustedes no pueden quedarse con lo que nosotros les entregamos, con lo que ustedes leen o estudian. Ustedes tienen que investigar. Ustedes deben de llevar esto racional, este método, a tener la sensación de sentir la cábala. ¿Y por qué le decimos esto? Porque los primeros hombres que llegaron a estudiar la cábala llegaron a través de un proceso de investigación a este convencimiento. No es que haya aparecido una luz o un hombre resplandeciente, una iluminación, no. Es un proceso de investigación. Adán y Abraham, que son los primeros cabalistas, llegaron al convencimiento que existía dentro de todo el sistema, una armonía. Existía una ley que llenaba todo el sistema, desde los más amplios sistemas hasta la más mínima expresión de los microsistemas. Ellos, a través de la observación,
fueron investigando y descubriendo que había una naturaleza distinta en el creado, en el hombre, con respecto al sistema general llamada naturaleza o medio entorno, etcétera, etcétera. Entonces, los cabalistas describieron a través de este método que existía una ley en todo el sistema, y esta ley es la ley del otorgamiento. Entonces, lo primero es que existe la ley del otorgamiento. ¿Qué significa la ley de otorgamiento? Que todo el sistema funciona en un constante dar. Un constante dar. Pero juntamente con esto, los cabalistas se dieron cuenta que existía dentro del hombre otra ley, y que es la ley de, la vamos a poner en un color distinto, la ley de la recepción, o la ley del recibir. Entonces los cabalistas, para reflejar, para mostrar lo que es la ley de recepción, ellos lo grafican de la siguiente manera. Ellos grafican a todo lo que es recibir como una vasija. Entonces, la vasija o cli es el símbolo que refleja la recepción. Entonces, el sistema general está compuesto de la ley del otorgamiento y la ley de recepción. Ellas son opuestas una de la otra, absolutamente opuestas. Pero a la vez son dependientes. No puede haber otorgamiento si no hay recepción. Solo justifica la existencia del otorgamiento si hay un elemento distinto que tenga la capacidad de recibir. Entonces tendríamos que decir que en este aspecto el elemento que se llama vasija o cli es el que tiene que validar el otorgamiento. Para que el otorgamiento exista, tiene que existir la vasija que lo reciba. Eso es muy importante entenderlo, que no hay otorgamiento si no hay recepción. Entonces, decíamos y hemos dicho con ustedes que el otorgamiento es un atributo del sistema que llamamos Bore. ¿Y qué es lo que es Bore? Ven y ve. Partiendo de este concepto de ven y ve, estamos aquí dando el primer punto de decir que esto es un proceso de búsqueda, de investigación. Este es un proceso en el cual participa directamente, en este caso, la vasija, que va a ver de acuerdo a su grado de alcance y deseo que ella tenga. Entonces vamos a entender que finalmente el grado de alcance en la espiritualidad es el grado de otorgamiento que podamos descubrir
y revelar. Y esto es importante entenderlo. El otorgamiento es en un plano constante, permanente, de luz, inmanente, invariable, constante. Para nosotros, que somos la vasija y los que recibimos, están los procesos de percepción de la variación de ella. La intensidad de la luz siempre nos llena todo. Por lo tanto, el hombre, en la medida que vaya logrando entender, perdón, vaya entendiendo primero cuál es la función de esta recepción, porque hasta aquí tenemos el otorgamiento como atributo del boré y recepción como atributo del creado o de la vasija. Pero para que esto funcione y pudiera ser armónico, la recepción, en este caso la vasija, debiera de desear, sentir y querer el otorgamiento como parte de su naturaleza, que adscribe, que adhiere así, y se transforma, que esta vasija de recepción se transforma entonces en un llenado de otorgamiento. Y vamos a ver esto que pasa. Entonces, en la medida que yo tengo un mayor deseo, entonces me va a llegar a mí una parte del llenado. En la medida que tengo más deseo, me va a llegar más llenado. Y por lo tanto, yo voy a ir desarrollando, en la medida que yo vaya comprendiendo, viendo, investigando este atributo, yo voy a ir sintiendo que este atributo para mí me entrega muchas más cosas que el otorgamiento mismo. Me entrega un valor como vasija, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito de la creación es llenar de placer al creado. Por lo tanto, es llenar completamente otorgamiento. Y por otro lado, el creado, en vista del llenado que ella tiene, y esto es así, o sea, en la medida que esta vasija va llenándose, fíjense ustedes aquí en la vasija, como esta se va llenando, va teniendo más placer. Porque en la medida que la vasija se llena de placer, primero va a justificar al creador que le da el otorgamiento y va a sentir el placer del llenado del otorgamiento. Y por lo tanto esta vasija de recepción va a dar, va a entregar lo que ella recibe, que es el otorgamiento. Entonces, en una etapa posterior, ya que vamos a ir viendo después, la vasija entonces también se quiere transformar en un otorgante, pero no porque cambie su estado de recepción, va a seguir siendo la vasija recepción, no va a cambiar nunca, es su estado, pero lo que va a darle un valor es el llenado del otorgamiento. Y este llenado del otorgamiento va a hacer que se transforme en una vasija de recepción que va a estar llena del otorgamiento. Entonces, esta es la realidad que tenemos que entender que existe. Obviamente que después, en el proceso de todo este desarrollo, todo esto ha ido cambiando, porque esta vasija que tenía que ser llena del otorgamiento, fue cada vez siendo menos perceptiva, más ocultada, más alejada, y empezó esta vasija entonces a transformarse en un ente o una entidad que empezó a desear tener deseo de recibir, pero para disfrutar de sí mismo. Empezó a perder el objetivo de tener este atributo de llenado del otorgamiento, que es el atributo del creador,
o del sistema de la creación, y empezó a decir que poco a poco se fue quedando con esto. Entonces, aparece que esto es el pensamiento de la Cábala. Pero nos surge entonces lo siguiente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con la percepción o el pensamiento que existe del creador? Cuando hablamos de creador o hablamos de Dios, existen varios conceptos de creador. Y quiero que vamos a ver juntos acá cuáles son los pensamientos que existen de la providencia, o de Dios o el creador. Si vamos mucho más atrás que estas visiones antiguas, el hombre atribuía a cualquier manifestación de la naturaleza atributos o deidades. El fuego, el agua, el viento eran atributos. Y algunas filosofías más antiguas, hablemos del año 1000, 1100, antes de la era común, ya existía algunos pensamientos incluso más abstractos en la filosofía griega, de los primeros grandes filósofos, Anaxímenes, Anaxágoras, que decían que todo provenía de 4 fuentes. Y hubo una discusión ahí del fuego, el agua, la tierra, y ellos decían que esto existía y hubo una discusión. Hasta que después entraron ya los filósofos un poco más conocidos, como Sócrates y Platón, algunos de ellos con gran relación al estudio de la Cábala, que fueron cambiando la visión. Pero en todo ese tiempo antiguo, la mayoría de los tribus o pueblos que existían tenían esta autoridad, que eran 2 autoridades. Y una autoridad la denotaban como bueno y el otro como malo. Entonces decían, este es el que hace el bien y este hace el mal. Y le pusieron nombre. Más de algunos nombres que ustedes han escuchado en la vida cotidiana aparecen en este sistema. Hoy día, claro, hoy día lo sabemos, ¿no es cierto? Dios, el diablo. Es fácil entenderlo. Pero antiguamente existían otros conceptos para delimitar acá las características de cada uno de estos 2 autoridades. También, por otro lado, ¿no es cierto?, empezó dentro del proceso del Olimpo a tener distintas deidades a cada característica del hombre, deidades. Tenía una deidad para el amor, una deidad para la guerra, y fueron muchas deidades. Entonces, toda esta visión antigua era de que existía un que representa el bien y uno que representa el mal, o muchas deidades que representan todas las características del hombre. Entonces, algunos dijeron, pero aquí existe también otra cosa. Existe que puede que exista una persona que no tiene mayor incidencia, no tiene mayor autoridad y nos deja libres en nuestro propio proceder. Pero nosotros pensamos que ¿cuál entonces sería el problema de este supervisor? Entonces tenemos que existe un abismo que divide y contrapone al bien y el mal. ¿Cuál es la solución? Es entre la verdad y la mentira. Y aquí la Cábala dice que primero el hombre debe vivir en sociedad. Y esta sociedad debe ser una sociedad cuya estructura sea de otorgamiento. O sea, que todas las personas que conviven en esta sociedad
vivan en función de ayudar y cooperar con el otro. Y por ejemplo, un buen ejemplo de esto es la sociedad de las abejas. Cómo cada una de ellas desarrolla perfectamente su labor para el bienestar de toda la colmena. Si vamos aún a eso, también viendo la naturaleza, vamos a encontrar las leyes de todo el sistema, del mundo sólido, físico, gaseoso, y vamos a darnos cuenta que todas ellas tienen esta naturaleza del otorgamiento como parte de ella. Si no, fijémonos en cómo una semilla se transforma en un árbol, después llega, sale la flor, y esa es polinizada, ¿no es cierto?, a través de qué cosa, de las mismas abejas, de los insectos, del viento y de los pájaros, que después permiten que esa flor se transforme en un fruto. Y ese fruto nuevamente se transforma en una nueva semilla para un nuevo fruto. Eso que nos muestra la naturaleza debiera ser el propósito que el hombre debiera haber tenido y comprendido en su parte más profunda. Entonces, también nos enseña la Kabbalah, como otra ley básica, que existe una ley de recepción en la sociedad. ¿Cuál es esta recepción? Y eso es lo que decía anteriormente. Es el deseo de recibir para mí mismo. Y eso es que se preocupa solo de su bienestar y solo de buscar el máximo premio o el máximo éxito con el mínimo de los recursos. Pero existe otra ley, que es la tercera, que es la ley del otorgamiento, lo que expresábamos antes, que cada uno se preocupa del bienestar y la prosperidad de toda la sociedad. Y esto es más difícil. Esto es lo más difícil. Y esto es el trabajo en el cual nosotros tenemos que desarrollarnos a través del proceso de investigar cómo vamos a llegar a través de este método de la Kabbalah a transformar nuestras vasijas de recepción en vasijas de recepción llenas del otorgamiento para atribuir. No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Sí, tenemos un par de preguntas. Una pregunta de Alessandro, que pregunta, cuando se habla de otorgar, ¿está implícito pensar en un olvido personal y dar todo de sí a los demás, olvidando nuestros deseos y sueños? Sí, los no. deseos de los demás? Sí y no. ¿Y sabes por qué sí y no? Porque nunca vamos a perder nuestra identidad de vasijas. En otras palabras, vamos a ser otorgantes disfrutando el placer de otorgar en nuestra recepción. Nosotros, si bien es cierto que debemos ser otorgantes, anularnos a nosotros mismos, eso no quiere decir que perdimos nuestra sensación de existencia, ni perdimos nuestra sensación de placer del otorgar. Es muy importante pensar en cómo yo puedo otorgar al sistema, cómo puedo otorgar a la sociedad. Pero no voy a perder nunca que para que eso se dé yo tengo que tener un deseo de hacerlo. Y eso es parte de sentir la existencia en la vasija de recepción que tenemos. Sí, tenemos otra pregunta desde Facebook, de Raciela Moreno, y pregunta si el grado de otorgamiento que podemos revelar se trata de un cambio de acciones y pensamiento. Qué bien esa pregunta. Mira, quiero graficar eso acá en la tableta. Nosotros los seres humanos ya tenemos el yo. El yo es en nuestra construcción con la cual nosotros nos vamos a través de muchas cosas llenando y vamos construyendo
en este yo una verdadera identidad que nos va a permitir sentirnos como tal, que nos va a permitir sentir como tal. Y por lo tanto, cada grado que nosotros vamos teniendo de revelación es que esto va desapareciendo. Pero la pregunta que surge acá, ¿el yo es parte mala o parte buena del hombre? Y la Cábala dice que sobre esta construcción del yo va a haber, por lo tanto, la revelación del Boré. Y eso tiene que ver con el desarrollo de los deseos. ¿Cómo era la pregunta de la amiga? La pregunta era si cuando se habla de otorgar, copiaron una pregunta, disculpa. Que el grado de otorgamiento que podemos revelar se trata de un cambio de acciones y pensamiento. Ya. Entonces, este yo que está aquí construido y que existe, nunca va a dejar de existir. Va a ser parte de nuestra existencia y que va a ser la construcción nuestra. Para que el Boré pueda cambiar la sensación y la intención, existe la luz que reforma. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz cambia nuestro deseo de recibir, que es este yo, y le da una intención. Y del momento que todo aquellas acciones que provengan de mí y que van a ser otorgamiento, para que eso sea una sensación distinta, tienes que estar con la intención. En otras palabras, para poder cambiar esta estructura que es el yo, tiene que haber una luz externa, que es la luz del creador, que se llama la luz que reforma. Cambiar esta estructura, darnos la intención, y aquella acción de otorgamiento sí va a tener un grado de revelación del sistema. Pero no hay que olvidar que va a estar esto cimentado en una estructura que ya está construida, y que está construida en no este cuerpo físico que hoy día tenemos, sino que está construido a través de la encarnación de muchas vidas, y la encarnación de muchas vidas, de muchas almas, que transforman el todo en el uno y el uno en el todo. O sea, lo que hoy día yo tengo es el proceso del desarrollo de muchas variables, pero que en mí, yo, con el cuerpo que tengo, con la identidad que tengo, yo llego a la Kabbalah y entonces entiendo que mi naturaleza nunca va a cambiar, siempre voy a hacer deseo de recibir, pero desde ya la luz que reforma me da a mí como virtud cambiar este proceso en intención, y ahí yo puedo realizar lo que es el otorgar. ¿Tenemos otra pregunta o vamos a...? Hasta aquí tenemos las preguntas Ya, vamos con una más. No, eso sería. ¿Puedes leerme ese texto que nos impide? Claro. Está escrito en el libro del Zohar: todos los mundos, los superiores y los inferiores, se encuentran dentro del hombre, y toda la realidad fue creada solo para el hombre. Entonces, ¿por qué nos sentimos diferentes? Sentimos que estamos dentro de la realidad y no
que esa realidad está dentro de nosotros. Además, ¿por qué este mundo no es suficiente para nosotros? ¿Por qué necesitamos los mundos superiores? Gracias. Este texto nos va a dejar claramente establecido, como nos dice acá los textos de los cabalistas, todo lo que está dentro nuestro. Por lo tanto, el atributo que es nuestra naturaleza, también está el atributo del creador y del otorgamiento. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Y eso nos parece un trabajo que es individual, pero también es colectivo. ¿Ya? Vamos entonces a pasar a otro tema, que es la verdad y la mentira. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Partiendo con el concepto que estudiamos en la segunda clase, que este mundo es un mundo imaginario, que es un mundo de ilusión, entonces partiríamos diciendo que este mundo es mentira. Si después entendemos que la palabra mundo en hebreo es olam, y olam significa desaparecido, entonces estamos en una segunda situación que nos pone que este mundo tal vez también es mentira. Entonces, nosotros hoy día tenemos que ir viendo que la verdad es un desarrollo de grado de alcance de la persona. Es posible que todo lo que nosotros hoy día habíamos creído, pensábamos que era así, hoy día es una mentira. Y eso, ¿cuántas cosas hoy día se han descubierto que hace 100, 200 años atrás se enseñaban como verdades? Y las estudiamos en los colegios como verdades. Por ejemplo, que existía el Sol al medio y que los planetas giraban alrededor. Hoy día ya se sabe que no es así. Entonces, todo esto está dado, por eso nosotros tenemos que entender que de alguna manera el descubrimiento, el proceso de investigación, vamos a ir discerniendo qué es lo que es verdad o qué es lo que es mentira. Entonces, nosotros, a través del estudio de la Kabbalah, podemos ir transitando de este mundo de ocultamiento a un mundo de revelación. Entonces podríamos decir que vamos a transitar de un mundo de mentira a un mundo de verdad. Por lo tanto, cuando algo está oculto es muy fácil engañarse de ello, porque yo puedo pensar lo que yo creo que es, y otro podría pensar distinto. Entonces, dentro de este sistema de que esto está oculto, es muchas posiciones, muchos pensamientos que podrían decir esto. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar en contacto con este sistema de otorgante, con el Creador? ¿Puedo yo medir esta capacidad de otorgamiento? Normalmente las medidas que el hombre tiene para medir son medidas de metros, etcétera. Pero ¿cómo entonces hacemos la medición del otorgamiento? Si esto está oculto a nosotros. Y ahí, Marco, te dejo entonces para que tú sigas con la segunda parte. Si todo esto está oculto, si todo esto parece que es una ilusión, si existe el bien y el mal, que también no es bien y el mal, porque al final el mal es el deseo de recibir para mí mismo. Entonces, ¿cómo revelamos todo este sistema? ¿Qué entonces nos queda? Sí, amigo, y como tú estabas explicando, respecto a lo que es verdad y lo que es mentira, cuando algo es pequeño es fácil descartarlo. Entonces cuando
cuando la mentira es pequeña, es fácil no verla, pero ocurre que a través de nuestra vida vamos construyendo todo un entramado de mentiras que llega un momento en que esas mentiras que eran pequeñas, estando todas juntas, se convierten en una gran mentira. Entonces, logramos nosotros, cuando nos damos cuenta de que estamos en la mentira, es un muy buen punto para comenzar a ir hacia el camino de la verdad. Y eso es como cuando nosotros estamos extraviados en el camino, vamos hacia un lugar y nos damos cuenta en el camino que estamos extraviados, entonces ahí, en ese punto, podemos nosotros detenernos, meditar y decir, no, yo tengo que devolverme y tengo que retomar el camino correcto. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que está en una gran mentira, es la oportunidad para querer allegarse al camino de la verdad. Entonces, ese es el primer paso, o el primer punto donde uno se puede apoyar para seguir avanzando. Y en relación a eso también, cuando uno quiere alcanzar el atributo de otorgamiento, o quiere alcanzar al Creador, quiere adherirse al Creador, y el Creador está oculto, entonces es fácil engañarse con nuestros conceptos internos de que el Creador es a una imagen y semejanza que yo me puedo desarrollar en mi mente o influenciar por alguna persona que me dijo que el Creador tenía tales y cuales atributos y que tenía cual o tal forma. Entonces, si el Creador está oculto, esas imágenes que nosotros nos hemos construido probablemente son falsas. Entonces, si yo quiero adherirme a ese atributo de otorgamiento del Creador, pero yo no tengo esa referencia de Creador, probablemente andaré extraviado en el camino. Entonces, nosotros necesitamos una referencia. Así como decía el amigo que para tomar medidas de longitud, entonces nosotros tomamos como referencia el metro, y si queremos medida de capacidad, tomamos como referencia el litro, pero cuando queremos medir este atributo de otorgamiento que nosotros podríamos desarrollar, no tenemos la referencia porque el Creador se encuentra oculto. Y ese es uno de los grandes problemas para avanzar. Pero nos dicen los sabios, y está escrito en los libros de sabiduría, que se nos ha dicho que el amor al prójimo es una gran regla dentro de la Torá, y que a partir de eso se pueden discernir todas las otras reglas. Entonces, amigos, ahí nos están dando a nosotros una guía efectiva, nos están diciendo que a pesar de que nosotros no tenemos la referencia del Creador porque el Creador está oculto, pero sí tenemos la sociedad. Y esta sociedad, estamos hablando de esta sociedad de amigos que se reúnen para, con el mismo propósito, estudiar y alcanzar este atributo de otorgamiento. Influirse entre todos ellos con la intención que van a desarrollar estudiando en conjunto. Entonces, desarrollando en este ambiente correcto esta intención y desarrollando este amor al prójimo, nosotros vamos a revelar el amor al Creador. Entonces vamos a llegar nosotros desde algo que no podemos tener como referencia por estar oculto, por medio de este amor a los amigos, vamos a llegar al amor al Creador. Y esto es una cosa muy notable, porque pudiéramos pensar de que si el Creador está oculto, entonces nosotros estamos perdidos en este camino. Pero como nos dicen los sabios, se nos entregó esta gran regla que es ama a tu prójimo como a ti mismo, y justamente se nos entregó esta regla para que nosotros, ejercitando esto con la intención, podamos llegar a la revelación del Creador dentro de esta sociedad de amigos. Ese es Marquito, un aspecto. entonces mira, socializando esto que tú estás diciendo, entonces este concepto de ama a tu prójimo a ti mismo, más que un concepto religioso o un concepto altruista, es un concepto científico.
Porque de alguna manera entender lo que tú estás expresando, lo que nos dicen los cabalistas, es decir, que la forma en la cual yo revelo el ocultamiento del Creador es a través del prójimo. A través del prójimo y reforzando esta idea, incluso los científicos han llegado a la conclusión de que todos nosotros como sociedad estamos enlazados por estas conexiones invisibles que nosotros no hemos podido revelar. Y relacionado con eso también todo esto que se presenta ante nosotros hoy día como grandes avances, que son, por ejemplo, las redes sociales, que nos permiten conectarnos con todo el mundo, son solo una revelación de esta conexión que ha permanecido oculta para nosotros. Y dentro de esta conexión que ha permanecido oculta para nosotros, se encuentra la situación de que nosotros, con nuestras acciones, afectamos a toda la sociedad. Y la sociedad que es afectada por cada uno de nosotros, también responde hacia nosotros de acuerdo a nuestras acciones. Nos dicen los investigadores que, por ejemplo, uno tiene una mayor tendencia a engordar si sus amigos engordan. O sea, esto ya demostrado. Y el efecto de la sociedad, eso lo vamos a analizar más profundamente en la próxima clase, que tiene que ver con esto. Pero ya desde el punto de vista científico se nos está diciendo de que no podemos escapar nosotros de esta conexión que tenemos con los demás, porque de alguna manera lo que los demás piensan nos influye. Y llega el momento en que nosotros decimos, mira, esto que están diciendo acá es lo mismo que yo había pensado, pero ¿cómo esta otra persona puede estarlo diciendo? Y claro, porque existe esta red, esta conexión entre todos nosotros que a nivel espiritual que nos está revelada y que a nivel físico se nos presenta como todas estas tecnologías modernas de comunicación que nos permiten conectarnos y como todas estas redes de comunicaciones que también nos permiten acercarnos unos a otros. Eso. Entonces, cabría la pregunta, si es un método científico, entonces, ¿este sería un laboratorio? ¿Cuál sería el concepto para un científico un laboratorio? ¿Cómo sería el laboratorio para nosotros en este aspecto? Claro, nosotros hemos dicho que no tenemos como referencia llegar directamente al Creador, porque el Creador está oculto en nosotros a través de toda esta estructura que se creó para que nosotros pudiéramos desarrollarnos independientemente. El objetivo de que el Creador esté oculto es que nosotros nos podamos desarrollar en forma independiente, de acuerdo a nuestra visión, a pesar de que todos dependemos de la providencia. Pero habíamos dicho que se nos entregó esta gran regla que es del amor al prójimo, que tiene diversas facetas. O sea, primero se va desarrollando como no hagas el mal que tú no a otros, el mal que tú no deseas para ti, y también se puede desarrollar como que haz el bien que deseas para ti y a los demás, y hasta que finalmente se llega al nivel de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también hay niveles en que esto se puede desarrollar. Y si se nos dio esa regla, también se nos dio la posibilidad de desarrollar esta regla, y por eso se nos proporciona este conjunto de amigos. Este conjunto de amigos conforman este laboratorio. Pero amigo, cuando tú ves amigos del trabajo o amigos de deportivo, algo, ¿qué tipo de amigos? Por supuesto que son los amigos con los cuales yo me conecto para llegar a la meta de este propósito, que es revelar el atributo de otorgamiento, o sea, o revelar al Creador. Y hay una cosa muy importante, es que como nosotros no tenemos esa referencia de Creador porque está oculto, pero sí tenemos referencia respecto a los amigos que los vemos, nos podemos reunir, lo podemos ver físicamente, o por último lo podemos ver por una conexión de internet. Entonces, nosotros respecto a los amigos es difícil que podamos engañarnos respecto a que si amamos a los amigos o no los amamos. Respecto al Creador, como está oculto, es muy fácil que nos engañemos respecto de nuestra intención. ¿Cuál es nuestra intención para querer adherirnos al Creador? Porque incluso pareciéndonos algo correcto querer adherirnos al Creador, nuestra intención puede ser solamente para beneficio propio. O sea,
yo puedo querer adherirme al Creador para tener éxito en esta vida y para de alguna forma adquirir bienes, que el Creador me sea propicio y me proporcione todos los bienes que yo desee. Podría ser una razón para adherirme. Otra razón para adherirme al Creador sería yo querer ahorrarme sufrimiento en la vida venidera, como algunos dicen, ahorrarme el infierno. Entonces, incluso en esa situación pudiera ser una motivación egoísta. Pero respecto a los amigos, es difícil que yo me engañe respecto a que si efectivamente los quiero o no los quiero. Porque al amigo yo lo tengo presente y internamente yo puedo jugar mis intenciones respecto al amigo. Ese es un aspecto muy importante. Que mis intenciones respecto a los amigos, yo sí las puedo evaluar y puedo saber en qué situación me encuentro respecto al amigo. A lo mejor yo respecto a otorgarle al amigo que por algún motivo no lo considero tan buen amigo, a lo mejor no tengo una cercanía con él, entonces yo digo, a este amigo yo como que no me tinca mucho otorgarle, voy a tratar de otorgarle a lo mejor un 20% o algún porcentaje. Entonces, eso, el beneficio que tiene eso es que respecto al amigo, repito, no nos podemos engañar y nosotros en el fondo sabemos si queremos o no queremos al amigo. Entonces, en otras palabras, recuerda que hemos recordando con los amigos y amigas de estas clases, y lo hemos enfatizado en forma más abierta y de repente en subterfugio, que nuestro gran trabajo es la conexión. Y dijimos que la desconexión es la revelación del mal, ¿ya? Por lo tanto, la conexión es la revelación del bien. Si ya hemos visto que no tenemos ningún atributo para conocer al Boré, si hemos visto que el Boré es ven y ve, y vamos a ir viendo un Boré de acuerdo a nuestro grado de alcance o conexión con los que han alcanzado algo, mi percepción del Creador hoy día es cero. Pero sí nos dicen que el otorgamiento es el Creador. Por lo tanto, lo que yo puedo entender es que una conexión de nosotros como creados con el Creador no existe. No existe. Existe, por lo tanto, una conexión con el creado, con el otro, igual que yo. Y por lo tanto, la conexión que yo tengo que tener es la que yo creo que es con el Creador, pero los cabalistas me dicen que es imposible. Entonces, ¿cuál es la conexión que tengo que tener? Con el creado. Ese es, entonces, en otras palabras, como bien lo expresas tú, nuestro trabajo y nuestro experimento y nuestro laboratorio. El otro, pero el otro que está en condiciones de semejantes a la mía, porque tiene que haber una igualdad de forma con la otra persona, porque también es parte del experimento. Entonces, el grupo, cuando tú dices de amigos, son aquellas personas que tienen la misma meta, el mismo deseo, el mismo punto en el corazón, y esos son los que van a tener que trabajar el tema. Para mí me es fácil decirme, yo me conecto con el Creador. Lo que es difícil para mí es conectarme con mi prójimo. Entonces, mi naturaleza del deseo de recibir para sí mismo me desconecta del prójimo. Y al final eso es una desconexión con el Creador. Sí, efectivamente. Mira tú, cómo la Kabbalah nos lleva de una cosa tan oculta, tan no revelada, nos lleva a una cosa tan simple. O sea, todo aquel prójimo que está semejante a ti en lo mismo, es con el cual tú debes conocer al Creador. Pero ahí lo enganchamos con la otra parte. Si el creado es deseo de recibir para sí mismo, yo soy deseo de recibir para sí mismo, ¿cómo entonces, amigo, se produce el efecto de revelar al Creador si
si todas las partes que participan en este experimento, por decirlo así, o en este laboratorio, son todas con deseo de recibir para sí mismo? ¿Cómo podemos? Claro, es que como nos dan esta regla de ama a tu prójimo, en el fondo nos están diciendo que todo el bien que yo deseo para mí lo tengo que desear para el prójimo. Y cuando yo me conecto en esta sociedad, entonces puedo llegar a ser capaz de conectarme con los deseos de estos amigos. Y por supuesto que el deseo principal de este grupo de amigos va a ser alcanzar esa conexión con el atributo de otorgamiento. Entonces yo me conecto con ese deseo que tiene toda esta sociedad de amigos, que es alcanzar este atributo de otorgamiento, y yo lo que deseo es que estos amigos alcancen, o hago una plegaria para que los amigos alcancen este atributo de otorgamiento. Y haciendo eso, entonces, yo voy a estar pidiendo, voy a estar haciendo una solicitud, estoy pidiendo recibir algo, pero estoy pidiendo recibir algo en realidad para hacer un otorgamiento hacia la sociedad. Igual necesita un beneficio. ¿Qué te parece? Me dice producción que hay un video sobre este tema. Le vamos a pedir a producción que por favor nos coloque el video para continuar con las clases y ver si tenemos preguntas, Marquito. Sí. Adelante, producción. En la historia mataron en nombre de Dios millones. ¿En nombre de Dios qué? Dice el rap. Y cada uno entiende en nombre de Dios. Dicen lo que él entiende. Y entonces yo quiero estar seguro que lo que yo hago es en nombre de Dios. Y si es que estoy en el camino, no. Y dice el rey, para eso es que te dieron el grupo. Para eso te dieron el trabajo en el grupo. Y no que trabajes para una cierta idea abstracta. O para una fuerza que es imposible de sentir. O para una condición que cada uno la puede dar vuelta como él quiere. Y por eso es que te dicen agarrar la sabiduría de la Kabbalah, que es el programa, que es el plan, de cómo es que vos tenés que relacionarte con la sociedad humana. Entonces, armar la relación de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah en lo que es la sociedad humana. Y listo. Y con eso es que vos llegás a lo que es tu corrección plena. Y si vos llegás al amor a las criaturas, de acuerdo a lo que vas a descubrir con la luz que reforma, eso va a ser exactamente tu misma relación para con el Creador. Mira, Marquito, antes que sigas hablando de este tema, quiero leerte un escrito del Rabash que se llama Vía al Faraón. Y voy a pedir que lo coloquen en la tableta, junto con la lectura, la gente lo vaya leyendo en sus hogares. Hay que saber que en el amor a los amigos hay una virtud, que la persona no puede engañarse a sí misma y decir que él ama a estos amigos, si en verdad no los ama. Porque aquí él se puede autocriticar si en realidad los ama o no. En cambio, respecto al amor a Dios, nadie puede autocriticarse y averiguar si su intención en el amor a Dios es un deseo de otorgamiento a Él o un deseo de recibir para sí mismo. Mira qué interesante, ¿eh? O sea, muy claro el Rabash. ¿Cómo podemos comentar este texto, amigo Marco? Sí, es lo que habíamos estado comentando nosotros, que respecto al Creador nosotros podemos engañarnos pensando que amamos al Creador y que queremos adherirnos con Él, pero por un lado nosotros desconocemos al Creador en sus atributos. El atributo de otorgamiento, nosotros hablamos mucho del atributo de otorgamiento, pero en forma personal es difícil que lo hayamos experimentado como otorgamiento. Y por otro lado, nosotros podemos tener diversas intencionalidades para tratar de conectarnos a esta fuerza de otorgamiento, adquirir algún tipo de superpoderes, no sé. Entonces, las personas pueden tener esta intención de adhesión, pero no siempre con la intención correcta. O sea que, en otras palabras, volviendo y enganchando lo que hemos visto anteriormente, una persona que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Claro, y eventualmente él tiene una imagen interna, tiene un Dios interno que es una mentira. Es una imagen falsa, es un ídolo. Mira,
Bueno, cada vez la Kabbalah nos va revelando más cosas y nos hace entender que este mundo está perfectamente, armónicamente hecho para que nosotros podamos revelarlo. Vamos con algunas preguntas, Marquito, porque Sí, después te hagas el cierre con la última una pregunta de Zoom de Próspero Vaca. Dice, ¿la vasija actual no solo es de este tiempo, sino que ha estado trabajando a través de muchas vidas? Es una pregunta. Vamos entonces a hacer algo con el tema de la vasija. Hay varias visiones sobre el tema de la vasija. Vamos a partir primero que nada con la vasija individual. La vamos a colocar. Existe cada uno de nosotros tiene una vasija individual. Esta estructura de la vasija, según lo que nos enseñan los cabalistas, tiene lo que se llama una viut. ¿Qué es lo que es el viut? Lo vamos a poner aquí. Es como un revestimiento, un grosor, lo cual de alguna manera es una capacidad determinada de recibir la luz. Si esta vasija tiene más grosor, una pregunta surge: ¿va a tener más luz o menos luz? Miren el fenómeno. Si la vasija tiene un grosor más ancho, recibe menos luz. Porque si la vasija tuviese este grosor menor, hablemos que sea una línea nomás, perdón, vamos a mantener el mismo color, va a tener obviamente más luz. Entonces, en forma individual, nosotros, a través de la historia de la humanidad, hemos ido desarrollando una vasija personal cada vez con más grosor. Por lo tanto, el llenado de la luz es menor. Y como es menor, el trabajo de la revelación de la luz no funciona sola. ¿Me sigue? Por eso que hay tanta cantidad de habitantes y por eso que son 600.000 chispas. Porque en vez de una vasija tener toda la luz y todo el llenado, hay múltiples vasijas. Y cada una de esas vasijas tiene que portar su dosis de luz. Pero para que la luz se revele, todas ellas tienen que estar unidas. Y ahí vamos completando, por lo tanto, esta vasija universal, que es una sola, que la percibimos como vasijas separadas, pero que nuestro trabajo es llegar a construir una sola vasija que revele el llenado completo de la luz, pero que va a estar revelado por distintas vasijas que tienen que ver con distintos procesos de la historia, con distintos grados de alcance, pero que no hay diferencia, porque al final, si esto se llena de luz y queda una parte, digámoslo, esta parte sin luz, la vasija no está completamente revelada. ¿Cuándo se va a revelar? Cuando toda la vasija completa en absoluto
esté llena de la luz. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, hay otros aspectos que también debemos considerar, y se lo voy a graficar aquí. ¿Cómo se llama el amigo o la amiga que preguntó esto? La amiga que preguntó. El amigo Próspero. A ver. No, Por otro lado, Próspero, si es Próspero, voy a graficarte lo siguiente. sí, Próspero. Cuando tú llegas a la Kabbalah, tú tienes una pequeña vasija. En la medida que tú empiezas a caminar este camino, primero que nada, los cabalistas te dicen que tú tienes que construir esta vasija con un masaje. Anteriormente, cuando tú no conocías que tenía una vasija, la luz directa llegaba y por lo tanto el sufrimiento era distinto al sufrimiento que tienes hoy. Porque hoy es tener un masaje, primero te dicen que tú te llegas a la Kabbalah, tú eres deseo recibir, tienes una vasija y te dicen que tienes que tener un masaje. Después vamos a ver más adelante lo que es el masaje. Pero tú en la medida que va pasando este proceso, tú vas adquiriendo nuevos atributos y deseos en tu vasija. Y tu vasija empieza a crecer. Por un lado, esta vasija fue creciendo a través de muchas vidas, y por otro lado, esta vasija va creciendo en un grupo. Y adicionalmente, esta vasija va creciendo en el desarrollo de los deseos de la humanidad. Y esta vasija va creciendo en el desarrollo de los deseos de la espiritualidad. Por lo tanto, el concepto de vasija lo podemos emplear de muchas maneras. Esta vasija también puede ser la humanidad. Empezando con el hombre primitivo, ¿no es cierto? Las monarquías, ¿no es cierto? La democracia, cualquier nombre que usted le ponga, o puede empezar con los periodos de la historia, terminando, ¿no es cierto?, con la vasija del conocimiento, dentro de los deseos, la vasija del conocimiento, desde la edad del año 1500, y finalmente para llegar a la vasija de la espiritualidad, que es la más grande, porque es la que tiene que tener más luz, la que tiene que tener más deseo. Por lo tanto, el aspecto de la vasija va a ser el constante estudio de todo su camino en la Kabbalah. Aquí les refleja alguna de ellas. Después ustedes van a ver las 4 fases de la vasija. Hay muchos otros temas. Vamos, Marquito, ¿tenemos más preguntas? Sí, una pregunta de Abba Naomi. Entonces, el descubrir que vivimos en esta mentira, ¿nosotros podemos reconocer y avanzar? Contéstalo tú, Marquito. Por supuesto, habíamos dicho de que el punto de partida era reconocer que nos encontramos extraviados en el camino. Y si nosotros logramos reconocer que hemos estado en un camino incorrecto, entonces ahora podemos rectificar. Entonces, saber que uno estaba o está en la mentira es el principal punto de partida para transitar hacia el camino a la verdad. Nos preguntan también, Raciel Moreno, ¿qué papel tiene el rezo en el proceso de adherirse a Boré? Buena pregunta. Pareciera ser que el concepto del rezo, la plegaria o la oración es un concepto que se nos ha dado culturalmente como una práctica importante dentro del desarrollo de la vida religiosa o espiritual. Y efectivamente la Kabbalah también tiene una tremenda importancia, pero con una gran diferencia. Nosotros debemos de elevar el rezo no por mí, sino por mi prójimo.
Y eso es un tema muy, muy fuerte. Porque, ¿qué es lo que te absorbe a ti? Tus angustias, tus preocupaciones, tus carencias, tus necesidades. Entonces, ¿quién pide por mí? Bueno, por eso es que este es un grupo. Porque existe un concepto que se llama la garantía mutua, o sea, todos piden por ti y tú pides por todos. Pero eso tiene que ver con un trabajo netamente interno que tiene que decir, primero que nada, yo confío plenamente en el creador y en el sistema, que la vida y lo que me pasa es lo mejor que me pueda acontecer. Entonces yo saco mi pensamiento de mí mismo para pensar en el otro. Pero existe también otro concepto allí. No es que yo piense en el otro porque es el otro. No, es porque yo traspaso esa barrera de la percepción en el cual yo veo al otro separado de mí, en un cuerpo y una materia distinta. Pero no es así, porque el otro también es parte de mí, es parte de mi alma. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tú amas al otro porque el otro también tiene la chispa que es de ti mismo, que es una chispa de esta alma. ¿Ya? Quiero leer algo, no sé si tú la tienes o la leemos acá. Sí, mejor ahí. ¿Ya? Le voy a pedirle al departamento de producción que por favor coloque esta cita para que la leamos juntos. Es de Baal HaSulam, del Talmud Eser Sefirot. Dice: y hasta que la persona no logre su complementamiento, es probado por las mismas luces que en el futuro llegarán a él. Lo prueban las luces circundantes, que su sentido es que estén listas para él, esperando que consiga su vasija de recibir, y entonces se vestirán estas luces en las vasijas que están preparadas. De acuerdo a esto, aún faltándole estas vasijas, a la hora que uno se ocupa de esta sabiduría y recuerda los nombres de las luces y vasijas que tienen relación a él al nivel de su alma, inmediatamente éstas le alumbran. De cierta forma, lo iluminan pero sin vestirse en la interioridad de su alma, puesto a que le faltan vasijas competentes, purificadas para recibirlas, como dijimos antes. Ciertamente que estas luces que uno recibe una y otra vez en el momento en que se ocupa en la sabiduría, atraen a él gracias de lo alto y le otorgan abundancia de santidad y purificación, que acercan mucho a la persona a que llegue a su completamiento. Qué hermoso, ¿eh? Sí. Qué hermoso lo que nos dice acá. Marquito, ¿cómo hemos estado en nuestras conexiones? Ya nos quedan unos... Sí, aprovechamos a saludar a los amigos que están conectados a través de Zoom y Facebook. Ahí están. Y los amigos de Zoom, Hola. los saludamos. Un abrazo para todos ellos. Nombramos a algunos que vemos por acá: Alessandro, Próspero, Mario, Luis Guillermo, Magali de Perú, Adri Córdoba, Josep. Saludamos a las amigas moderadoras también y a las amigas que están en el equipo técnico ayudándonos en esta transmisión: a David Fernández, Benebarú de Guadalajara, a Benebarú de Tulancingo, y a todos los amigos que están conectados por los diversos medios. Y también le queremos recordar a nuestros amigos de que existe la posibilidad de colaborar con este proyecto de difusión, y tenemos ahí en la página el lugar donde ustedes pueden realizar donaciones, recordándole a todos los amigos que los amigos que trabajan en la moderación, las amigas que trabajan en el equipo técnico y las amigas que trabajan en el equipo de moderación, lo hacen todo sin recibir remuneración. Y todos los recursos que se reciben como apoyo para esta gran iniciativa se utilizan básicamente para financiar los aspectos técnicos, las conexiones a internet, los servidores que alojan los diversos servicios en los que estamos conectados. Por ejemplo, la cuenta de Zoom, que es una cuenta de pago, porque
Ustedes saben de que las cuentas gratuitas tienen límite de tiempo para conectarse y un cierto límite también para las conexiones que se pueden realizar. Entonces, todo eso se puede solventar gracias a la colaboración de muchos amigos y aprovechamos también la oportunidad para agradecer a todos aquellos que han colaborado. Sí. Sí. Mira, y es interesante porque este sistema es gratuito. Todas las personas pueden entrar a nuestras páginas, bajar el material. Nuestros libros están en la biblioteca de nuestras páginas y usted los puede bajar, imprimir, anillar y usted tiene un libro. O sea, no existen fines de lucro, pero sí tenemos un sistema que tenemos que financiar. Imagínense estas redes de comunicaciones mundiales, que un canal de televisión, ¿no es cierto?, a través de internet, que usted lo tiene 24 horas en todos los países del mundo, clases matinales todos los días, etcétera. Mira, quiero aprovechar de estos últimos minutos que nos quedan, mostrar un cuadro que es importante para entender. Nosotros hemos hablado de la luz que reforma. La luz que reforma efectivamente es aquella luz o aquella fuerza que el Creador y el sistema general nos da para que tengamos una intención correcta, una visión, una comprensión y una conexión. Nosotros estamos muy lejanos del Creador. Por lo tanto, la luz que reforma es aquella fuerza del Creador, aquella luz que es capaz de poder transformarnos de nuestro deseo de recibir para mí mismo en un deseo de recibir para otorgar y lograr en nosotros los cambios pertinentes para ese proceso. Y es decir, por ejemplo, que esta luz que reforma se recibe mediante los libros y el estudio. ¿Y qué es lo que hace esta luz que reforma? Corrige la relación con el prójimo. Nos hace ver y entender quién es nuestro prójimo, para qué está nuestro prójimo, por qué aparece nuestro prójimo, por qué lo percibimos así. Cómo nosotros podemos tener las herramientas para poder tener una relación más armoniosa con mi prójimo. Por otro lado, esta luz que reforma nos corrige en nuestro interior. Nuestro interior es deseo de recibir para sí mismo, es la construcción de un ego que se llena solo con el máximo aprovechamiento del sistema de los demás y con el mínimo esfuerzo. Y por lo tanto esta luz que reforma nos va cambiando la intención. Y esta intención, este trabajo permanente a través de este proceso que se llama el ir construyendo una vasija, vamos pasando de esta intención de recibir a la de otorgar. Esta luz que reforma va haciendo algo muy interesante e importante en nosotros. Nosotros tenemos una mente, tenemos un cerebro, cuyo atributo es siempre estar sacando cálculos, viendo lo que nos conviene, viendo aquello que nos da placer y nos evita el sufrimiento. Esta luz que reforma nos hace entender que en el otorgamiento no hay cálculo. Si bien es cierto, es un proceso racional, también es un proceso de amor. Entonces, este cuadro que estamos poniendo nuevamente muestra que nosotros recibimos en nuestra realidad o en nuestro mundo, bajo el Maxón, los libros como la instrucción. Torá significa instrucción. Y por lo tanto estos libros me llegan a través de los cabalistas que tienen un grado de alcance. Nos muestran lo que ellos han percibido y ya han conocido. Y de acuerdo a mi logro, a mi grado de alcance, yo puedo percibir esta revelación del creador de los textos. Pero por otro lado, en la otra parte, está mi prójimo.
mi prójimo que es el laboratorio. Entonces, esta triada del creador, yo y el prójimo, es una sola estructura. El tema que nosotros lo percibimos absolutamente personalista e individual. Lo percibimos como algo que es nuestro y nos enfrascamos en este yo. Hay un peligro, que este yo se transforme solamente en los libros y se transforme en conocimiento. Para eso tenemos que tener la otra punta, que es el prójimo. Y ahí, a través del prójimo, yo voy a poder entender y relacionarme con el sistema del creador. Marcos, ¿hay alguna pregunta para terminar? ¿O se las dejamos para el día miércoles a nuestros amigos? La mayoría va a quedar para el miércoles porque el computador se había apagado. Entonces, al reingresar se perdieron las preguntas anteriores. Solamente hay una consulta general de qué libro se sugiere leer a todos aquellos que están comenzando este camino. ¿Qué es lo que podrían leer para avanzar? A ver, lo primero, como buenos alumnos, tienen que estudiar la materia pasada. Porque si usted va, todos los que han ido al colegio, aunque a lo mejor no es el mejor método de aprendizaje en la educación, pero no vamos a entrar a esos temas, usted tiene un texto, lo estudia, y con eso hay una evaluación posterior. Por lo tanto, la primera cosa importante es que cada una de estas clases, que esta ya es la cuarta, usted la revise, la coteje, la compare. Baje la clase y escúchela nuevamente. Tal vez tome apuntes. Y ahí usted ya está trabajando con los textos. Pero si aún más tiene un deseo más grande, le recomendamos un libro que se llama Cábala para el principiante, que es un libro que usted puede bajar en la página. Es un libro, debe ser de unas 200, 300 páginas, y que nos da los primeros pasos de esta sabiduría. Ya, ahí, estos mismos temas que hemos conversado con usted los puede ir viendo. Y si usted tiene más deseo, hay un libro que fue el primer libro que el doctor Lyman escribió, que se llama Alcanzando los Mundos Superiores, y usted lo encuentra en las librerías y también en nuestra página, y es un libro maravilloso porque usted cada vez que lee un párrafo le entrega una percepción, un tipo de revelación, lo lee después y le entrega otro. Entonces, yo creo que esos serían los libros recomendables. Oye, agradecer a toda la gente que nos acompañó ahora en todas las redes. Sabemos que existe una gran conexión en las redes de Facebook, gente en Zoom y gente directamente en las clases. O sea, tenemos 3 plataformas por las cuales estamos hoy día transmitiendo estas clases. Sabemos que hay muchas preguntas. Sabemos que esas preguntas van a ser contestadas a través de nuestros amigos Sebastián y Herán el día miércoles en el mismo horario de esta clase. Y por otro lado, hay un movimiento constante en Facebook en el cual usted puede entrar a la página de Facebook y de ahí en esa página usted puede ver los chats que se producen, las preguntas que aparecen, las respuestas e ir compartiendo, ¿no es cierto?, todo lo que usted ha ido aprendiendo y haciendo preguntas que hay personas que están encargadas de contestar. Eso es, pues, amigo. Muchas gracias nuevamente, Marco. ¿Algo más? Un gran saludo para todos los amigos que estuvieron conectados con nosotros. Un abrazo para todos y los invitamos a persistir en el camino y a pesar de las dificultades que puedan surgir, que no tengan miedo a avanzar. Eso es. Y agradecer nuevamente a nuestro equipo de producción, 3 valientes mujeres, ¿no es cierto? Mónica, Patricia y Susana estuvieron ayudándonos. Tuvimos una excelente transmisión y a nuestras moderadoras que son de Norteamérica, de allá
de México que nos están ayudando. Muchas gracias Ángela y Montserrat. a Ángeles y Montserrat, que tengan una buena semana y estamos constantemente conectados en el pensamiento. Gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima.